Hola a todos y a todas. Bueno, vamos a iniciar el tema 9 correspondiente al mercado de trabajo. Es un tema que a mí me gusta bastante porque considero que es un tema muy interesante en lo que se refiere a España en particular, que es uno de los países pues que más desempleo tiene o más paro tiene de Europa, ¿vale? Entonces, a intentar comprender por qué sucede esto, cuáles son las características que tiene el mercado de trabajo en España, pues me parece que es algo que os puede interesar. Y precisamente nos pilla en un momento en el que laboralmente hablando estamos viviendo una etapa bastante complicada porque todo lo que está sucediendo con esta crisis sanitaria que tenemos encima, vosotros mismos estáis viendo que está afectando muchísimo al mercado de trabajo, que se están destruyendo muchos puestos de trabajo, ¿vale? Bien, el tema lo voy a secuenciar en diferentes vídeos. En este primer vídeo solamente voy a hablar del apartado 1 y vamos a empezar, ¿vale? Bien, en el punto 1 nos dice el desempleo, entendido como el conjunto de personas, ¿no?, que se encuentran en una situación, podríamos decir, de paro, tiene una serie de consecuencias o de repercusiones negativas. En primer lugar, supone una ineficiencia. Al principio del curso vimos lo que significaba la ineficiencia cuando no se estaba haciendo el mejor uso posible de los recursos o de los factores de producción que teníamos. Es decir, no se estaba aprovechando al 100% los factores. Dice, la economía produce por debajo de su frontera de posibilidades de la producción. Recordad que dibujábamos una curva y dibujábamos un gráfico con dos ejes y en cada eje teníamos un bien o un producto diferente. Y entonces decíamos que los puntos que estaban situados justamente en la curva eran combinaciones eficientes, es decir, que la economía estaba produciendo al 100% de su capacidad. Que todo aquello que quedaba por encima de la curva era inalcanzable, porque con los recursos actuales no podíamos llegar a producirlo, y que todos los puntos que estaban por debajo de la curva y entre el origen, o sea, entre el punto 0, el 0, 0 y la curva, eran combinaciones ineficientes. Pues bueno, cuando hay desempleo, estamos en una situación de ineficiencia. ¿Por qué? Pues porque hay una masa de personas que no están trabajando y sin embargo, si lo hicieran, si encontrasen un puesto de trabajo, pues el PIB, el Producto Interior Bruto de esa economía, pues sería mayor, ¿vale? Entonces hay un factor productivo, que es el factor trabajo, que no está siendo utilizado al 100% de sus posibilidades. Disminuyen los ingresos públicos. Por una parte, se recaudan menos impuestos y menos cotizaciones. Y aumenta el gasto público o el gasto del Estado en forma de prestaciones. Eso significa lo siguiente, a ver, cuando hay desempleo, generalmente es porque las empresas necesitan menos personal y por lo tanto suele coincidir con épocas en las que los beneficios de las empresas son menores, ¿vale? Cuando los beneficios de las empresas son menores, sucede que los impuestos que pagan esas empresas también son menores, ¿vale? Porque los impuestos, en muchísimos casos, pero no siempre, son un porcentaje de los beneficios que la empresa obtiene. Y luego, todas aquellas personas que están desempleadas y que no tienen una fuente de ingresos, pues luego declaran declaran menos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, ¿vale? Como mucho declaran, pues si están percibiendo algún ingreso en concepto de subsidio o de prestación. Pero el caso es que si tienen menos ingresos, también pagan menos impuestos. Las cotizaciones, pues evidentemente si las empresas tienen menos personal contratado, pues tienen que pagar menos cuotas a la seguridad social, con lo cual entra menos dinero al sistema, menos ingresos públicos, ¿vale? Y por otra parte, ¿por qué aumenta el gasto público? Porque además todos aquellos que están desempleados y hayan cumplido con los requisitos de tiempo cotizado y demás, tienen
derecho a percibir, a cobrar una prestación por desempleo, que como máximo puede ser de 2 años, 24 meses, en el mejor de los casos. Y luego cuando termina, las familias más vulnerables, aquellas que tienen menos renta, además pueden continuar cobrando el subsidio de desempleo. Con lo cual vemos que el desempleo hace que entre menos dinero, menos ingresos públicos al sistema, y hace que salga más en forma de ayudas económicas que protegen a los parados. El desempleo también supone una pérdida de calidad de vida, ¿vale? Porque tenemos menos ingresos y por lo tanto nos podemos permitir comprar menos bienes o contratar menos servicios que cuando estábamos trabajando y disponíamos de más renta. Y por último, perjudica la autoestima y puede generar otro tipo de trastornos, pues por ejemplo de salud mental, algún cuadro de ansiedad, depresión, sobre todo cuando la situación se prolonga a largo plazo, el individuo, pues según sus circunstancias o sus características psicológicas, puede llegar a frustrarse y a pensar que es una persona que no es válida, que no es capaz de encontrar un puesto de trabajo, o pensar que su formación no es suficiente, arrepentirse de en el pasado a lo mejor no haber estudiado más, es decir, que desencadena bastante ansiedad y que puede llegar a ser bastante estresante esa falta de trabajo, sobre todo cuando se trata de parados de larga duración, ¿vale? Bien, aquí tenéis una gráfica sobre la evolución de la encuesta de población activa, la EPA, que se publica trimestralmente. Es un dato que lo publica un estudio que lo publica el INE. Después en el segundo vídeo hablaré muchísimo más con profundidad de este tema. Y tenemos la evolución desde 2014 hasta 2019. Los porcentajes que tenéis ahí pues son la tasa de desempleo, que después os indicaré también cómo se calcula. Fijaos cómo en el quinquenio que va desde 2014 hasta 2019 el dato ha ido mejorando, ¿vale? Arrancábamos en el primer trimestre de 2015 con una tasa de paro del 23,78%. Significa que de cada 100 personas que son población activa, casi 24 estaban desempleadas. Y pasamos al cuarto trimestre de 2019 con una tasa de desempleo de un poquito por debajo del 14%, ¿no? Que serían 3.191.900 personas. Hay que entender que el paro se ha reducido del 23 al 14% en esos 5 años porque ha coincidido con un ciclo económico de expansión. Es decir, en ese periodo de tiempo el PIB, el valor de la producción en un año, ha ido aumentando. Y si aumenta la producción, evidentemente aumenta el empleo. Por eso el desempleo se ha reducido, ¿vale? Aquí tenéis otro mapa que os informa del paro por comunidades autónomas con diferentes tonalidades de colores. En aquellas comunidades en las que la tasa de paro ha estado por debajo del 10%, que serían las que se encuentran mejor, ¿no? Diríamos, pues generalmente se encuadran en el norte. Fijaos, Madrid y luego el Arco, Aragón, Navarra, el País Vasco y La Rioja. Y aquellas comunidades que también su mercado laboral está bastante saneado, que tienen una tasa de paro entre el 10 y en menos del 14%, que serían Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, ¿vale? Baleares también está en el grupo de las que menos desempleo tienen. Y luego fijaos en las comunidades del sur, como especialmente Extremadura, Andalucía y Canarias, tienen tasas de desempleo del 18% de la población activa hacia arriba, ¿vale? Son los territorios, digamos, que coinciden también con las zonas donde hay menos renta por habitante, ¿vale? Las zonas donde hay un mayor índice de pobreza. Entonces vemos que el problema del paro se distribuye o se reparte de manera muy desigual por la geografía española. Hay 4 tipos de desempleo. El friccional son personas que por iniciativa propia, de forma voluntaria, no quieren trabajar, por diferentes circunstancias o motivos, pues porque quieren tomarse un tiempo para estudiar, o para dedicarse más a sus hijos, o para descansar, o intentar buscar un puesto de trabajo que se ajuste más a sus preferencias, etc. No es especialmente preocupante este desempleo. ¿Por qué? Pues porque no puede evitarse, ¿vale? Siempre las personas en un momento dado pues tienen la capacidad de decidir el querer cambiar su situación.
El desempleo estacional es lo mismo que decir desempleo de temporada, podríamos llamarlo. Es decir, hay actividades empresariales que solamente necesitan trabajadores en determinadas épocas o campañas y el resto del tiempo no lo necesitan, como por ejemplo puede ser la agricultura, pues en el verano para coger la almendra, por ejemplo en agosto y septiembre, o por ejemplo para la aceituna, que generalmente suele ser en los meses de diciembre, enero y demás, ¿vale? Entonces se hacen contratos eventuales que cubren las necesidades que el empresario tiene de personal en esos meses concretos. En el turismo también sucede mucho. Son típicos los contratos de verano que se hacen en zonas de playa para hoteles, restaurantes, chiringuitos y demás. Y duran lo que dura el verano. Cuando termina esa temporada, pues se finalizan los contratos. Entonces, evidentemente, pues aflora o aumenta el desempleo, ¿vale? Entonces, el desempleo estacional es aquel que se corresponde pues con actividades que van a tener un pico de trabajo en unos meses del año y en el resto de periodos del año pues no necesitan personal. El desempleo cíclico es aquel que va con el ciclo económico, ¿vale? De tal manera que en épocas de crisis, cuando el PIB disminuye, ese desempleo va a aumentar y en épocas de expansión, cuando el PIB crece, como se produce más y hará falta más trabajadores, ese desempleo disminuirá. Se generarán puestos de trabajo. Por ejemplo, el sector de la construcción se ajustaría a ese perfil de desempleo cíclico. En épocas de expansión o de crecimiento económico, cuando el PIB va hacia arriba, pues entonces vemos que el desempleo disminuye, ¿vale? Pero en épocas de recesión, en épocas de crisis, cuando el PIB se hunde, entonces es cuando aumenta mucho ese desempleo, porque es muy sensible a la etapa o la fase del ciclo en la que estemos. Y por último, el desempleo estructural es aquel que se relaciona con los desajustes entre la oferta y la demanda de trabajo. ¿Eso qué significa? Pues eso quiere decir que muchas veces el perfil de trabajador que las empresas demandan o necesitan o estarían dispuestas a contratar no coincide con los titulados o los estudiantes que salen de las universidades, de los centros educativos en general. Por eso luego muchas personas se ven obligadas a veces a tener que emigrar a otros países para encontrar un puesto de trabajo relacionado con lo suyo y viceversa. Y viene gente extranjera y termina trabajando aquí, ¿no? Eso lo habéis visto también. ¿Qué sucede? Las causas del desempleo, pues bueno, las características de los trabajadores, pues está muy relacionado con lo que estaba hablando antes, que muchas veces sobran o hay un exceso de trabajadores con un determinado perfil formativo y un déficit o una falta de trabajadores con otro tipo de habilidades o de capacidades. Pero es que también el pluriempleo, que significa que una persona está desempeñando diferentes actividades, está trabajando en diferentes empresas, para que me entendáis, al mismo tiempo, y las horas extraordinarias, que son las horas que se hacen por encima de la jornada ordinaria, impiden que otras personas puedan tener acceso a ese empleo, ¿vale? Porque el empleo está mal repartido, para que lo entendáis. Es decir, o no tengo trabajo o tengo muchísima carga de trabajo y eso impide que se puedan celebrar pequeños contratos a jornada más reducida y pudiese entrar un mayor número de personas al mercado de trabajo. La insuficiente demanda, pues si la demanda por parte de los hogares, de las familias, se reduce, es decir, si hay menos disposición a comprar bienes y servicios, evidentemente las empresas como reaccionan produciendo menos y si producen menos necesitan menos mano de obra, contratarán menos trabajadores, se genera desempleo. La existencia de salarios mínimos. Dice, el mercado laboral no es como el de cualquier bien o servicio, sino que está intervenido. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los sindicatos presionan para conseguir mejores condiciones para los trabajadores, incluido una mejora salarial, y a su vez el gobierno también interviene estableciendo un salario mínimo, es decir, que nadie podrá trabajar por debajo de 950 euros está ahora mismo en España, el salario mínimo al mes, ¿vale? De 14 pagas al año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el precio del trabajo, que es el salario, no se determina según la oferta y la demanda, según lo que el empresario esté dispuesto a contratar y los trabajadores que estén dispuestos a trabajar, no, sino que hay una regulación y una presión sindical que afecta
a la determinación de ese precio. Es decir, la fijación de ese salario está condicionada por diferentes variables o por diferentes factores. Vale, y en el siguiente vídeo os explicaré el apartado 2. Un saludo.